es el método sistémico y el carácter biológico de la bioética, o de la ética más bien. Eh, y bueno, pues la bioética es un tema muy relevante hoy en día y es un asunto netamente interdisciplinar. Es decir, confluyen en la bioética la psicología, la medicina, la biología, la ética, por supuesto, la tecnología, etcétera, ¿no? La ingeniería. Y pues estamos ante una problemática global bastante complicada porque no sabemos cómo abordar estas nuevas realidades. Y me parece a mí que es muy importante recuperar o descubrir el carácter biológico que tiene la ética, es decir, el soporte biológico eh, de la vida buena. Dicho de otro modo, si uno pone atención, este sería un planteamiento que parte no solo del conocimiento de la naturaleza, del cosmos, como ha nacido así la filosofía, sino principalmente a partir de la atención profunda de la realidad corporal. El cuerpo humano revela mucha sabiduría. Y bueno, me parece que si uno pone atención suficiente al cuerpo, no solo de un modo anatómico, es decir, poniendo atención a las meras partes del cuerpo, sino a su globalidad, entonces uno va descubriendo ciertas claves del modo de vivir del hombre. En este sentido, podemos decir que el cuerpo humano, a, a distinción del cuerpo animal, es un cuerpo abierto. El cuerpo de los animales es un cuerpo cerrado, especializado. Piensa, por ejemplo, en el tigre o en el águila o en la hormiga o en el pájaro carpintero. Son sus cuerpos, que también tienen cuerpos, sus cuerpos son ciertamente animados como los nuestros, es decir, cuerpos vivos, por eso son seres vivos, pero están especializados. Es decir, todos ellos por completo están orientados a una finalidad muy específica. Sin embargo, el hombre tiene un cuerpo muy peculiar porque es un cuerpo abierto. Piensa, por ejemplo, en el mundo eh, culinario. Pues nosotros somos capaces de comer una diversidad muy amplia de alimentos, que no los tigres, que no las vacas, que no las hormigas. Pero no solo eso, también todos nuestros sentidos, nuestra vista, nuestro oído, está abierto de tal modo para acoger en sí, hacerse de sí, la globalidad de la realidad. En ese sentido, podemos decir que, como decían los antiguos, como decía Aristóteles, el alma es de algún modo todas las cosas. Es decir, que el alma humana tiene una apertura a conocerlo todo. Y esa apertura no es solo espiritual o interior del alma, sino que es una apertura de todo el cuerpo. El cuerpo humano está abierto a todo, por eso no está especializado. Puede especializarse. Y para especializarse, para convertir las manos de una persona en manos de pianista o de pintor, pues requiere de un trabajo racional muy poderoso. Y ese trabajo racional lo alcanza en comunidad. Básicamente este es el planteamiento. Descubrir cómo el cuerpo nos da señales muy relevantes de cómo vivir bien. Y cómo vivir bien, pues tiene muchas claves, es un asunto denso, pero sencillamente tiene que ver con pensar cómo vivimos y vivir como pensamos. Es un trinomio que a mi gusto lo descubre Sócrates, la vinculación entre el pensamiento, la palabra y las obras, la acción. Un modo de vivir bien, con coherencia, con salud. Va por ahí. ¿Por qué será tan complicado de repente, doctor, que los seres humanos
tengamos la posibilidad de encontrar esta coherencia entre el deber ser y la realidad. Tiene algo que Sí, ver precisamente todo este tema tecnológico, todo este tema de lo que está pasando con la transformación tecnológica quizá de la humanidad, que en muy pocos años ha dado saltos gigantescos. mira, el hombre contemporáneo en los últimos siglos eh, se ha introducido en aventuras realmente épicas. Y la tecnología, todo el avance tecnológico es uno de ellos. Es increíble lo que hemos alcanzado como sociedad. Eh, Sin embargo, hay algunas aventuras humanas que han quedado como inéditas, como metidas debajo del colchón o encerradas en el cajón del escritorio. Y una de ellas es la exploración del mundo interior. Uh -huh. Eh, nos hemos abocado, vaciado hacia afuera, una actitud de transformación del mundo, con frecuencia para bien, eh, pero un olvido del hombre mismo. Y esto es muy relevante en el planteamiento, porque el hombre tiene un cierto carácter cibernético. ¿Qué significa eso? Que, que cuando hace algo, lo más importante no es lo que queda afuera en lo hecho. Por ejemplo, esta entrevista la estamos haciendo y ahí queda, ¿no? Se irá a redes sociales, etcétera. Pero lo más relevante es lo que queda en nosotros. El fruto de las acciones humanas, el fruto más importante no sale afuera, sino que se queda dentro. En este sentido, el hombre es un ser cibernético, es decir, que conserva el feedback de las acciones. Y por eso, lo que vamos haciendo nos va configurando en cierto modo. Y esto tiene que ver mucho con la ética, porque eh, no nos atrevemos a cometer las exploraciones más grandes, que son las del mundo interior. Nos concentramos en gobernar, transformar, controlar al mundo, lo cual pues, puede resultar muy positivo, pero cuando el hombre se pierde, las acciones extrínsecas pierden su sentido. Y hoy nos encontramos en una sociedad carente de sentido con mucha frecuencia. Eh, no sabemos por qué hacemos las cosas. Sabemos cómo se hacen las cosas. Pensemos en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la empresa, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la comunicación. Somos expertos en el cómo, pero poco sabemos del por qué. Y mucho menos del para qué. Y para eso hay que hacer una exploración también hacia adentro, no solo hacia afuera, no solo material, sino espiritual. ¿Será que a veces al ser humano, a los seres humanos, nos da miedo interiorizar y preferimos estar constantemente viendo la transformación hacia afuera? Que creo que de repente, o por lo que se dice, desde cierto ámbito, cuando uno fuese capaz de cambiarse a sí mismo, el entorno completo mejoraría. Pero ¿será que es mucho más sencillo cambiar lo que está fuera de uno como colectivo y como individuos que tratar de transformarse uno mismo o ver hacia adentro? Sí, sabes que yo le llamo a esto que estás diciendo el principio del resultado o tener el resultado como principio. Es decir, lo que buscamos es alcanzar unos resultados. Hoy el mundo contemporáneo está organizado con base a resultados y lo único que vale son los resultados, alcanzar los objetivos que uno se propone. Y ciertamente los resultados tienen un valor. Sin embargo, las realidades que no se pueden organizar en torno a resultados nos generan cierta incertidumbre, cierta zozobra, cierto miedo. Hoy podríamos decir que hay mucho miedo. Voy a poner un ejemplo. Una de las organizaciones más sistémicas, como recordarás el título de la ponencia, es el método sistémico y el carácter biológico de la ética, ¿no? Pues una de las organizaciones más sistémicas, ¿qué significa sistémica? Más vivas, porque sistémico tiene que ver con esto, el modo de vivir, decíamos, ¿no? Mm. Más vivas, es decir, más cohesionadas y organizadas internamente, con mayor unidad, es la familia. La familia es una organización
altamente sistémica, es decir, altamente interconexa. Y por lo tanto, es difícil plantear la familia en términos de resultados, porque la vida en sí no se plantea en términos de resultados. Yo puedo plantearme resultados en mi vida, pero los resultados no son mi vida. Mi vida siempre es más que mis resultados, sean positivos o negativos. Es decir, siempre hay un sobrante a lo que yo materializo en un producto, siempre hay un sobrante. Pues la familia, por ejemplo, no se puede organizar en términos de resultados. Y por eso, en buena medida, no es la única causa, ni mucho menos, pero está muy relacionado. La familia es una de las grandes organizaciones olvidadas. Estamos abocados hacia afuera, organizamos nuestro trabajo, las industrias, las organizaciones, la política, pero nuestra familia queda como el tiempo que me quede libre, ¿no? Y sentarse con un hijo y conocerlo a veces nos puede dar miedo, o simplemente no sabemos cómo hacerlo, ¿Cómo cómo, abordarlo? cómo vivir bien con mi mujer, con mi marido, cómo vivir bien con los vecinos, con el entorno social. Y entonces dejamos esa dimensión de la vida, que es nuclear, especialmente vital, porque la vida familiar es, en el fondo, quien no se ha dado cuenta, pues está a punto de entrar en crisis, es la vida familiar, es decir, lo que queda al final del camino es la vida familiar. Y, y está quedando, va siendo como segregada, puesta aparte, por ese afán de alcanzar los éxitos que sí podemos controlar y tener en la mano. Es decir, a mi marido no lo puedo controlar y tener en la mano, a mi hija no lo puedo controlar y tener en la mano, a mi madre no la puedo controlar y tener en la mano, sino que tengo que estar abierto, recordemos aquello del cuerpo, tengo que estar abierto a lo que viene, a lo que está por venir, a lo que aún no se ha revelado de mi hija, de mi mujer, de mi padre. Doctor, pues muy interesante. Gracias por la entrevista. Finalmente es solamente una introducción, precisamente tratando de que la gente se interese por ir a este congreso. Insistimos, 28 y 29 de julio en la ciudad de Durango capital. Ahí van a estar 5 ponentes muy interesantes. Uno de ellos es el doctor. No se lo pierdan. Gracias, doctor. Algo que puedas abonar precisamente en esta breve entrevista para que la gente se interese en ir y participar de este ciclo de conferencias, de este congreso. Mira, el Congreso tiene, por ser un Congreso de filosofía, aunque abordemos temas de salud y de bioética, tiene obviamente un alto contenido filosófico, por supuesto. Y, y la filosofía hoy por hoy está también fuera del ámbito de nuestra realidad. Sabemos muchas cosas, pero sabemos muy poco pensar. ¿Cuál es la clave de la filosofía? Pensar. Pensamiento. Y nos hace falta aprender a pensar. ¿Y cómo se aprende a pensar? En diálogo. Es decir, hay que renunciar a las posturas genealoides, ¿no? Es que esta persona es brillante y esta otra también. El pensamiento se adquiere en comunidad, en diálogo. Y lo que buscamos en este congreso es precisamente poner unos temas interesantes en la mesa con unos ponentes que hemos de algún modo preparado, la tertulia, el coloquio, para que entonces lo más interesante en estos congresos son los diálogos que se generan posteriormente. Y esa sería la invitación, a animarse a ponerse en ocasión para pensar cosas que uno aún no ha pensado. Muy bien. Doctor, pues muchas gracias por la entrevista. Gracias por compartirnos un poco de lo que será tu ponencia ese día en el Congreso, en el 6º Congreso de Filosofía. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por tu tiempo. Nos vemos allá. Gracias a ti, Aquiles. Saludos a Gracias. todos los que esperamos. Hasta luego.